El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso estar de duelo los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces así ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora. Queridos hermanos, estamos en el viernes después de la ceniza, de esta liturgia muy importante para nuestra vida espiritual, y se supone que la liturgia de la Cuaresma, de todos esos 40 días que vamos a prepararnos para el acontecimiento más importante de la vida, de la historia, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la redención, son 40 días que nos preparamos. Así como que, imagínense si el abuelito cumpliese 80 años, ¿no? Ya cada uno nuestro cumpleaños. Cuando se acerca nuestro cumpleaños, ¿no? Estamos nosotros preparándonos para poder festejar. Una semana antes, bueno, ya cuando comienza el mes ya decimos, uy, este mes cumplo años. Ya dentro de 10 días ya sabemos que se va a acercar el cumpleaños. El día del cumpleaños ya comenzamos a sentir los primeros mensajes, las primeras llamadas, los primeros saludos, y nuestro corazón se va contentando, se va alegrando. Y pasa el cumpleaños, imagínense que si hubiese sido el cumpleaños 80 del abuelito, y viene la familia, viene de lejos o mandan carta, se dan todo un viaje para poder estar en los 80 años de abuelito, que una vez en la vida solamente se cumple 80 años, entonces vienen para festejar. Y después que se quedan unos días más recordando la ceremonia y se vuelven a sus lugares. La Cuaresma es el tiempo de preparación para el acontecimiento más importante de la vida de la Iglesia, de los hombres, de la salvación. Son 40 días que nos preparamos para el acontecimiento más importante, que es el Tríodo Pascual. Y en estos 40 días que nos preparamos, después ocurre la Pascua, y son 50 días que vamos a agradecer al Señor la resurrección, porque es la Pascua. Son 40 días de preparación y son 50 días de la Pascua hasta Pentecostés. En este periodo son 90 días, un tercio del año casi. Un tercio del año que este periodo litúrgico nos encierra para la salvación. Preparación para nuestra salvación, preparación para la Semana Santa y agradecimiento de la venida del Salvador, de la resurrección. Entonces, esa preparación nos preparamos para que cambio de vida, cambio de mentalidad, un cambio de ser, un cambio de actitudes, un cambio, y hacer este ayuno de corazón, no un ayuno exterior, no una penitencia exterior, una penitencia interior de cambio de vida. Que lo que nos norma ese cambio de vida son los mandamientos. Bueno, entonces nos preparamos todos estos 40 días en este sentido, y las liturgias nos van a ayudar a esta preparación. Vamos a tomar la lectura colecta de este día, del viernes. Miren, vamos a recordar, miren lo que dice. Confírmanos, Señor. Quiere decir, danos la convicción, danos la gracia de confirmarnos, ¿no? Mucho más que cuando un notario da fe de la legalización de firmas, dice, confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia. No solamente voy a hacer el espíritu de penitencia en Cuaresma, yo voy a hacer un espíritu de penitencia todo el año, en todos los acontecimientos de mi vida. ¿Por qué?
porque yo tengo que cargar mi cruz. El Señor Jesús me está invitando. Ya anteayer nos está recordando que si quieres seguir, tenemos que cargar la cruz todos los días y ir en pos de nuestro Señor. Entonces, confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia, no exterior, interior, porque es un espíritu de penitencia. Por eso dice, ¿qué es el sacrificio que yo quiero? Un corazón nuevo, un corazón de acuerdo a él. Dice, con que hemos empezado esta cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos, todos nosotros practicamos actos externos de fe, que deben coincidir con los actos internos de fe. Si yo tengo dos ojos para ver las cosas exteriores y veo a mi prójimo, y a veces veo a mi prójimo que son un poquito egoístas, que son un poquito que dice mentira, un poquito que se justifica en las cosas malas que hace, pone objeciones, critica mucho. Entonces yo veo eso, son actos, los actos externos que yo veo, pero no veo el corazón. Pero muchas veces es que de dentro del corazón, como dice la liturgia de estos días, de dentro del corazón salen los malos propósitos. Entonces, si yo veo lo que dice aquí en el libro de Isaías, dice: gritan a voz fuerte sin cesar, alzan su voz con trompeta, denuncian a su pueblo sus delitos y la descendencia de Jacob sus pecados. Ellos consultan a diario, muestran deseos de conocer, piden justicia, pero su corazón no cambia. Entonces no estamos teniendo un corazón sincero, un corazón verdadero de amor a Dios. Si no estamos haciendo eso para justificar en el fondo nuestros malos propósitos. No estamos haciendo esto con un cambio de vida ni con amor al prójimo. Simplemente estamos haciendo para que el otro sea visto y yo sea escondido en mis malos propósitos. ¿Por qué? Porque este clamor que estoy haciendo no es un clamor para hacer el bien al prójimo, es un clamor para resaltar el error del otro y que mi error sea ocultado. Esa es una maldad. Ese no es un corazón verdadero, no es un corazón con que ame la justicia, sino ama sus propios intereses. Dicen, pide sentencias justas porque desean tener cerca a Dios. Sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si no te das cuenta? ¿Para qué mortificarnos si no te enteras? Porque viven como si Dios no existiera. Entonces estamos viviendo en el siglo XXI esto. Pedimos justicia, pedimos que cese la corrupción, pedimos que cese la violencia, pedimos que haya trabajos no remunerados y vivimos para que nuestros derechos sean cumplidos, pero sin embargo no vivimos como si Dios existiese. Pedimos justicia, Dios ayúdame, pero en el fondo es hacer el egoísmo primero antes de que una verdadera justicia para que Dios reine. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Dice, este es el ayuno que yo deseo. El día en que el hombre se aflige a sí mismo, agacha la cabeza como un junco, acostarse en ásperas ropas sobre ceniza. ¿Eso llaman ayuno? No. El ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper los cepos, partir el pan con el hambriento, que son actitudes de caridad interna. Nadie da de lo que no tiene. Si nosotros queremos verdaderamente tener a Dios, debemos introducir dentro de nuestro corazón los 10 mandamientos. Para que con la base de los 10 mandamientos nosotros podamos pedir realmente la justicia, porque la justicia viene de Dios. La justicia no es de los hombres. La justicia viene de Dios. El gobierno viene de Dios. Eso le ha recordado a Pilatos. ¿Acaso no sabes que yo tengo poder para soltarte? El Señor Jesús le dice, si tú no tuvieras poder sobre mí, si no te hubiera dado lo alto del cielo. Entonces Pilatos, ese gobernador, que era el gobernador de Roma, el poder de autoridad que tenía era dado del Dios. Incluso para perjuicio del mismo Jesús, porque él fue que lo mandó matar. Entonces, ¿qué es realmente la justicia? ¿Qué es realmente la caridad? ¿Qué es realmente abrirse los cepos y dar libertad a los oprimidos? Es expulsar
el mal de nuestro corazón, expulsar el pecado de nuestro corazón, es ponerlo a Satanás fuera. Y eso en todos los aspectos. En todos los aspectos. En el aspecto de familiar. La mentira, la envidia, la venganza, la impureza, la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad en el trabajo, la avaricia, la codicia. Todas esas cosas dañan y hacen que nuestra justicia sea equivocada. Porque cuando nosotros clamamos justicia con esto dentro del corazón, no es una justicia verdadera, sino es una justicia para obtener ventaja sobre las cosas. Y eso no quiere el Señor. Quiere un corazón nuevo, un corazón arrepentido. Por eso el Salmo 50 nos va a recordar hoy. Mi sacrificio es un corazón arrepentido. Más que hacer limosna, más que hacer sacrificio de rozar el rosario arrodillado en chapitas, quiere el Señor un corazón nuevo, un corazón arrepentido, un corazón verdaderamente corazón semejante al de Jesús. Por eso el corazón de Jesús. Dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, limpia mi pecado. Eso es lo óptimo. Porque yo tengo que vivir en función de Dios, en función de la ley de Dios, no en función de mi propia ley para sacar ventaja de las cosas. Nuevamente, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi delito y mi pecado. Por eso, la presencia de Dios en nuestro corazón nos trae felicidad y gozo. Por eso el Señor Jesús le va a responder aquí a esos discípulos de Juan el Bautista que le están criticando que no hacen ayuno. No hacen ayuno. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no? Y el Señor Jesús le va a responder: cuando está el novio, cuando está Jesús, cuando está la presencia de la divinidad, ¿cómo van a ayunar? Porque el Señor Jesús trae gozo. Y Él ha venido al comienzo de la vida de la iglesia para poder dar fuerzas a la iglesia, para que cuando el novio se vaya, tengan fuerza para perseverar. Porque si nosotros no primero aceptamos y tenemos dentro de nuestro corazón a Jesús y fortificamos nuestra piedad, en el momento de la tentación podemos sucumbir, podemos caer, porque no está cimentado en nuestro corazón el amor de Dios, la presencia de Jesús. Por eso el Señor Jesús vino al comienzo de su iglesia para poder sustentar con su presencia, con su divinidad, con su cuerpo, sangre, alma, y en la Eucaristía, sustentar a los cristianos para que cuando tengan que ser perseguidos, sean perseverantes. Porque si no, no perseveramos, sucumbimos y nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no vivimos en función de Jesús, en función de Dios, en función de la iglesia. No vivimos en función de nuestros propios intereses. Y eso es lo que el Señor Jesús no quiere. Entonces, el Señor Jesús este viernes nos llama la atención a todos nosotros para que vivamos en función de Jesús, la presencia de Jesús que nos trae alegría. Y después de eso haremos penitencia, haremos oración para perseverar en esta intención. Porque si nosotros simplemente hacemos penitencia y oración sin tener a Jesús en nuestro corazón, es una penitencia y una oración ateizada, sin la presencia de Dios. Somos ateos prácticos, ¿no? Rezamos a Dios por nuestros intereses personales. Cuando los obtenemos, nos olvidamos de Él. Somos ateos prácticos. Entonces, pidamos a la Virgen María que ella sí tiene fe, que ella sí creyó en Dios, que ella sí esperó en el Señor, que ella sí gozó con el Señor y también se puso en tristeza cuando se apartó de su hijo, que era el novio, ¿no? Y ella era fuerte y valiente para poder soportar esa situación de penuria que la Santísima Virgen ha tenido, la pérdida de su hijo, pero soportaba con fe. ¿Por qué? Porque Dios había puesto en la Virgen María esa fuerza de amor para poder resistir la tentación o la prueba. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.